cuestión, a ver si es. Ahí estamos, bueno, perfecto. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a leer un cuento de Haroldo Conti, ¿m? Un cuento que a mí especialmente me gusta muchísimo, ¿no es cierto? Un cuento bastante minimalista, ¿eh? Como buena parte también de la obra, sobre todo de los relatos de Conti. Hola, ahí estamos tratando a Bea. Conti es un Hola, autor que a lo largo de todos estos ciclos que vinimos haciendo todos estos años nos fue quedando afuera por una cuestión o por otra. No se puede abarcar a todo lo que uno quisiera, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a aprovechar esta hora libre, digamos, para dedicarle a un gran Conti es un gran narrador, ¿no es cierto? Tiene momentos que a mi juicio son de lo mejor de la narración argentina, como es el caso de este cuento y algún otro, ¿no? El cuento que vamos a leer hoy se llama Perdido, ¿m? Y está en su segundo volumen, de su segunda colección de cuentos, que se llama Con otra gente, y es del año 67. Estamos hablando de un autor que nació, no vamos a dar demasiadas referencias biográficas, ¿viste? Eso lo podemos buscar en cualquier lado, ¿no? Bueno, pero nació en el año 25, ¿eh? Y murió, digamos, en el año 76, en que fue secuestrado, ¿no? Por un grupo de tareas, y permanece en condición de desaparecido, ¿no es cierto?, desde el año 76, mediados del año 76. Él fue secuestrado, bueno, más o menos para este mes, en mayo, y la última noticia que se tiene de Conti es que parece ser que alguien lo vio en Villa Devoto para el mes de julio y después no se supo más nada. Bueno, como tantas otras personas, sufrió esa suerte, ¿no es cierto? Hola Cecilia, ¿cómo andás? Entonces, hola. estamos ante un narrador que es contemporáneo bueno, de otros grandes narradores que sí, efectivamente estuvimos viendo, como Saer, sin ir más lejos, era un poco mayor, Antonio Di Benedetto y demás. Es un narrador, digamos, que surgió en la década del 60, ¿no es cierto? Su primer libro, que es una novela, creo que es del 61, 62, ¿no es cierto? Él previamente, sobre finales del 50, principios del año 60, había ganado un premio, de la revista Life, un concurso que se organizaba para Latinoamérica, y lo ganó él con un cuento que se llamaba La Causa, si mal no me acuerdo, ¿no es cierto? Y después recibió varios premios. En ese sentido, digamos que le fue bastante bien, tuvo reconocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto que murió joven, relativamente joven, a los 50 años, todavía no había cumplido 51 años. Podía haber dado mucho más, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Pero bueno, uno puede sospechar que sí. Y el cuento que vamos a leer hoy, este, toca unos puntos, tiene unos personajes que son muy cotidianos, cosa que ocurre con casi todos los personajes y las historias de Conti, ¿no? Y acá, mm, ya mismo empezamos a leer. Me gustaría que tratáramos de ir viendo a ver quién termina siendo el personaje en realidad de este cuento, ¿no? Ahora yo voy a empezar a leer, como siempre hacemos acá, vamos a ir paseando, yo voy parando y vamos a marcar algunas cositas que por ahí a mí se me ocurre que son interesantes, ¿no es cierto? Se llama Perdidos, ¿no? Empieza así. El tren salía a las 8 o tal vez a las 8:30. Recién 10 minutos antes enganchaban la locomotora, pero de cualquier forma el tío se ponía nervioso una hora antes. Todos los del pueblo eran así. Apenas llegaban, ya estaban pensando en la vuelta. Su padre había hecho lo mismo. La mitad del tiempo pensaba en las gallinas que comían a su hora o en el perro que había dejado en lo del vecino. Para él, Buenos Aires era la torre de los ingleses, Alem, la Avenida de Mayo, y por excepción el monumento a Garibaldi, que está en Plaza Italia, ¿no? Porque la primera vez que vino con la vieja, se extraviaron y fueron a parar allí. Se sacaron una foto y el tipo de la máquina los puso en un tranvía que los llevó a Retiro. De cualquier forma, llegaron una hora antes
y con todo estaban tan excitados que casi se meten en otro tren. Bueno, este es digamos, el párrafo prólogo del cuento y acá ya está dibujada más o menos cuál es la situación. El tío está ahí en retiro, digamos, está por tomar el tren a una hora determinada. Fíjense que todas las marcaciones de las horas y de los horarios que van a aparecer en este cuento, ¿no es cierto? Y muestra de alguna manera ya la punta de la idiosincrasia de estos personajes. Por ahora estamos hablando del tío del narrador, ¿no? Esto vamos a ver que hay un narrador específico acá. Perfecto. Es decir, había conocido, para él Buenos Aires era la Torre de los Ingleses, está ahí enfrente de Retiro, donde llegaba con el tren cada vez que venía, y salvo una vez que se perdieron y se llegaron hasta Plaza Italia, eso era todo Buenos Aires, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener también una cuestión que hace al minimalismo del estilo del cuento, o sea, toda Buenos Aires está concentrada en ese lugar específico que va a ser Retiro, la estación de Retiro, o como en este caso Plaza Italia, ¿no es cierto? Me hace acordar de alguna forma este, a un cuento de Onetti, de los primeros cuentos de Onetti, que todo transcurre entre Avenida de Mayo, Diagonal Norte, Florida, ¿no es cierto? Entonces, pero las cosas que ocurren tienen tanta intensidad, la ciudad en sí tiene tanta intensidad, sobre todo para esta gente que viene del interior o que viene de otro lugar, que con esa sola localización mínima, digamos, ya uno presiente el mar de fondo que percibían estos personajes. La ciudad como un poco una cosa aterrorizadora, ¿no es cierto? O por lo menos algo que produce mucha inhibición. Perfecto. Mientras cruzaba la Plaza Británica, con aquella torre que de alguna manera presidía su vida, vista o entrevista a cualquier hora del día en que pisó Buenos Aires, y luego los años y toda la perra vida, y ahora esa vieja tristeza que le nacía de adentro, bueno, y la torre siempre allí como el primer día. Mientras cruzaba la plaza, pues vio al tío por anticipado, en un rincón del hall del Pacífico, ellos todavía decían Pacífico, la estación, ¿no? Encogido dentro del sobretodo que olía a tabaco, como con la valija de cartón imitación cuero a un lado y un montón de paquetes sobre las rodillas, manoseando el boleto de segunda dentro del bolsillo para asegurarse de que todavía seguía allí. Es decir, este narrador va a encontrarse con el tío en la estación, que está cruzando la plaza esa donde está la torre, que hoy se llama la Torre Monumental y antes se llamaba la Torre de los Ingleses. Para mí sigue siendo la Torre de los Ingleses por una cuestión de que ya me cuesta de construirme, ¿no es cierto? Entonces, ya el tío, para el tío ya era una referencia la torre, y para este narrador también, su vida había transcurrido, esa torre que estaba ahí con el reloj y demás, es muy importante hasta casi como un marcador emocional, ¿no? De la situación de estos personajes, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces él cruzando la plaza, yendo hacia la estación, es casi como que anticipó una visión del tío, ya se imaginó cómo lo iba a encontrar ahí, ¿no es cierto? En la estación. Bien, seguimos. Lo había llamado 2 o 3 veces el tío, ¿no? Desde el Hotel Universo, pero él estaba afuera y la muchacha entendió las cosas a medias. Después trató de llegar hasta la casa, a pie, por supuesto, pues los troles y los colectivos lo espantaban. Se había extraviado en algún punto de Leandro Alem y antes de perder de vista la Plaza Británica, con la torre, prefirió volver a Retiro y esperar el tren. Hacía un par de años que Oreste no veía al tío, pero estaba seguro de encontrarlo igual. Es decir, este narrador ahora recién nos revela el nombre del protagonista, del que va al encuentro del tío. Entonces ya tenemos al tío y a Oreste, ¿no es cierto? Hacía unos años que no lo veía y ahora por fin se iban a encontrar, ¿no es cierto? La misma, hacía un par de años, bueno, pero estaba seguro de encontrarlo igual, la misma cara blanca y esponjosa, salpicada de barritos y de pelos, con aquellos ojos deslumbrados que se empequeñecían cuando miraba algo fijo, el moñito a lunares, marchito y grasiento, el mismo sobre todo negro con el cuello de terciopelo, el chambergo alto y aludo que se calzaba con las 2 manos,
y el par de botines con elástico. Esa es la descripción, o por lo menos el recuerdo o la imagen que tenía este Oreste del tío. Acá hay algo que está muy bien ahora en el párrafo que sigue. La estación Pacífico se había empequeñecido con los años. Eso parecía al menos. En realidad era un mísero galpón con un par de andenes más mal iluminados. En otro tiempo, sin embargo, veía todo aquello coloreado por una luz misteriosa. La propia gente estaba impregnada de esa luz. Era espléndida, leve y gentil, como si no fuera a cambiar ni a morir nunca, y la estación lucía como un circo. Pero la gente había cambiado de cualquier forma y la vieja estación Pacífico lucía ahora como lo que era, un mísero galpón de chapas llenos de ruido y de olor a frito. Estoy teniendo, hablando de ruido, estoy teniendo unos ruidos por acá. Ahí está entrando Sergio. Entonces, mientras iba al encuentro del tío, ¿no es cierto? Ve la estación que se había empequeñecido, ¿no es cierto? Con los años. Eh, yo supongo que es esto, algo así nos pasa a todos, ¿no es cierto? O sea, de repente Sí, cuando era chico todo era enorme, luminoso, brillante, todo parecía una fiesta, ¿no es cierto? Y ahora, ahora estaba todo, el tipo veía las cosas supuestamente tal cual eran hoy, ¿no es cierto? Un galpón, que no deja de serlo, todavía lo sigue siendo de alguna manera. Hoy es un galpón un poco más sofisticado, con un poco más de luz y demás, y con algunas maquinitas, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Cuando uno es chico ve todo eso, como un circo, como dice acá, efectivamente. Y esa anotación que hace entre el antes y el después, ya le va metiendo una nota emocional al relato, que por otra parte es un relato que no es para nada patético, sino que se limita simplemente a contar una pequeñísima anécdota, ¿eh? Y sin embargo, estas puntuaciones que hace le dan ya un cierto color emocional. Perfecto. Acá viene como el segundo momento de la narración, ¿no? Vio al tío en un banco, debajo del horario de trenes. Parecía muy pequeño e insignificante, igual que la estación, ¿no es cierto? O sea, no solamente era la estación lo que se había empequeñecido, el tío también, ¿no es cierto? No era aquel personaje del todo como él se lo acordaba, ¿no es cierto? En realidad el universo se había ido empequeñeciendo, ¿no es cierto? Y poniéndose más opaco e insignificante. Todas esas cosas dichas como al pasar, ¿no? Son las que van coloreando, más que los adjetivos que usa, porque los adjetivos que usa son perfectamente eh, simples, ¿no es cierto? Pero va coloreando, va adjetivando con estas pequeñas observaciones. Bien, sigo. Entonces, tenía las manos metidas en los bolsillos, las piernas bien juntas, un paraguas sobre las rodillas y la mirada perdida en el aire. Miraba en su dirección, pero no lo veía, no veía nada. Reaccionó cuando lo tuvo delante. Oreste. Se abrazaron y se besaron, de acuerdo a la vieja costumbre. Oreste dejó que el tío lo palmeara un buen rato. Tenía ese olor familiar, un olor masculino que evocaba a aquellos hombres reservados de su infancia que le sonreían con breve indulgencia, como el tío Ernesto, grande como un ropero, y delante del cual tragaba saliva invariablemente, o el gran tío Agustín, la única vez que lo vio, el día que vino de Bragado en aquel Ford A, con cadenas que echaba una nube de vapor por el gollete del radiador, o al propio tío Bautista, cuando era él mismo por entero y no apenas esta sombra. Y acá ya tenemos el nombre del tío, este era el tío Bautista. ¿Eh? Le hizo acordar el olor del tipo, ¿no es cierto? Ese olor a tabaco, que es ese olor masculino, como lo define, a toda esa caterva de personajes que habían sido tan importantes y tan heroicos en su infancia, ¿no es cierto? Y en su adolescencia. Y ahora estaba este tío Bautista, ¿eh? Y él se acordaba de cuando este mismo tío Bautista era él por completo y no esta cosa disminuida, ¿no es cierto?, que veía ahora. Bien, se apartaron y el tío preguntó sin soltarle los brazos, ¿cómo va? Bien, bien. Se miraron y sonrieron un rato y después se volvieron a abrazar. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. ¿Y la tía? Y bien. Le puso una mano sobre un hombro y lo miró
largamente. Fíjense el tenor del diálogo, ¿no es cierto? Acá no se dicen grandes cosas. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. ¿Y la tía? Y bien, ¿viste? Y eso prácticamente va a ser toda la conversación que sostienen estos dos personajes, ¿no es cierto? Pero, por un lado, está esta presentación minimalista. Y por otro lado, estas cosas suelen suceder de esta manera. Estos encuentros se dirimen con esas cosas, pero no hay casi nada que decirse en realidad, ¿no es cierto? Apenas un recabar algunos datos y unas respuestas banales. Acá por ahí todo estaba más que nada en el abrazo, en el palmear la espalda y demás, ¿no es cierto? Y acaba de decir algo en el párrafo que sigue, dice, Orestes sonrió despacio. Estaba acostumbrado a aquel estilo. ¿Eh? A mí esa frase me encanta, o sea, los tipos estos eran así, o sea, no tenían mucha más expresividad o mucha más retórica que esto. ¿No? O sea, por ahí eran más expresivos corporalmente, pero retóricamente eran bastante pobres. Y cuando dice sonrió, porque estaba acostumbrado a aquel estilo. A mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo llegué a esta frase. Yo también sonreí, porque yo también estoy acostumbrado a este estilo, no con mi familia, pero sí con el estilo literario que a mí me gusta. O sea, esta parquedad, esta cosa que no se dice nada, ¿no es cierto? Entonces a mí también me produjo una sonrisa. Sonreímos Orestes y yo cuando llegué a este texto, y él hace esa observación, que seguramente no tiene nada que ver con esto que yo estoy diciendo ahora, porque esto no lo escribió, no es un guiño literario, sino que hacia la situación. Pero no importa, como uno está acá para robar y para transformar los cuentos en otra cosa, les quería contar ese detalle, ¿no es cierto? Estaba acostumbrado a aquel estilo. ¿A qué hora sale el tren? A las 8:30. Son las 7:15. Vamos a tomar algo. No, mejor nos quedamos aquí. ¿A dónde vamos a ir? Entre que arriman el tren y enganchan la locomotora, se va el tiempo, le dice el tío. Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con todo eso. Vamos. ¿Y a dónde? No hagas cumplidos conmigo, hijo. Estuvieron forcejeando un rato hasta que por fin lo convenció y se metieron en el bar de la estación. Consiguieron un lugar desde el cual, a través de una perspectiva complicada, veían un pedazo del andén número 4. ¿Eh? El tío estaba nervioso, tenía miedo de perder el tren, estaba obsesionado, no estaba convencido, quería quedarse ahí esperando no importa, faltaba casi una hora, hasta que lo convence, bueno, vamos a tomar algo al bar. Pero igualmente el tipo tenía que estar viendo el andén porque si no, no se iba a quedar tranquilo, ¿cierto? Bien. Le pregunta la hora, y acá es la primera vez, ¿no? ¿A qué hora sale el tren? A las 8:30 y son las 7:15. Este cuento está puntuado por estas referencias al tiempo, al reloj, y van a ver cómo funciona de esa manera. Dice, bueno, este, Oreste pidió esperidina y el tío, a fuerza de insistir, un cinzano con bitter. ¿Cómo se largó hasta acá? Hacía tiempo que lo tenía pensado. El tío miró el reloj del bar y puso cara de espanto. Está parado, dijo Oreste, sujetándolo por un brazo. No parecía convencido. Sacó y examinó el viejo tizot con agujas orientales. ¿Qué te decía? Ah, sí, vine a ver a mi primo, Vicente. Hacía 6 años que no lo veía. Somos del mismo pueblo, Baigorrita. Le estaba prometiendo siempre que hoy, que mañana. Sorbió un traguito de cinzano. Está viejo. Casi no lo conozco, dice el tío. ¿Qué les parece el diálogo este? Nada. El tío estaba viejo. El otro. Él no. Nosotros tampoco, Él, ¿viste? sí. Y bueno, continuamente, hacía 6 años que no lo veía, le prometí que lo iba a ir a ver, que hoy, que mañana, las referencias temporales están permanentemente, ¿no es cierto? Eso es lo que más destaca del cuento, ¿no? Ahora, destacan de una manera que, o sea, esto por ahí salta en una segunda lectura, porque cuando uno lo lee es un cuento tan breve y son párrafos tan cortos que uno por ahí los pasa de largo, ¿no? Pero volviendo un poco, ¿m? Está viejo, casi no lo conozco. Permaneció un rato en silencio con el mismo gesto abstraído que tenía cuando esperaba en el hall. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Volvió a preguntar con desgano. Bien, bien. ¿Se progresa? Se progresa. Se miraron con afecto, sonrieron y callaron. El tío había sido siempre así. El tío y todos ellos.
Traje una punta de encargues. La tía me pidió unas latas de sal de Jun. Hace más de un año que anda detrás de eso. Fui a buscarlas a Junín hace 2 meses. No, en noviembre. Hace 4 meses. ¿Para qué sirve? Para el estómago. Es una gran cosa. La gente toma ahora toda clase de porquerías, pero esto es realmente bueno. Silbó una locomotora y el tío se alarmó. Falta todavía. Volvió a mirar el reloj y sorbió otro poco de Cinzano. Bueno, fui a la franco-inglesa y conseguí todo lo que quise. Le mostré el tarrito al tipo y me dijo, ¿cuántos quiere? Apenas lo miró, ¿te das cuenta? Bueno, fíjense esto, ¿no? Nada, el tipo asombrado porque no había conseguido por ningún lado de eso y acá en Buenos Aires, viste, ni lo miró al frasquito. ¿Te das cuenta, viste? Asombrado por eso, ¿no? Por esa facilidad que había tenido de conseguir esa sal. Bien, dentro de un rato iba a desaparecer en la ventanilla de un vagón de segunda y no lo vería hasta dentro de 4 o 5 años. Había otros 5 antes de ahora. Su viejo desapareció así un día y no lo vio más. ¿Mm? Acá está este párrafo, esta interpolación de este narrador en tercera, pero que está focalizado absolutamente con este Oreste, le está metiendo color, le sigue metiendo color a esta situación que es absolutamente, hasta yo diría casual o banal, si uno quiere, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el padre de él, así como el tío este iba a tomar el tren, había desaparecido un día y no lo había visto más, ¿no? ¿Qué tal todo aquello? Preguntó Oreste después de un rato. Todo aquello. Era un roce lastimero, un crepitar de años envejecidos, una pregunta hecha a sí mismo, a un negro hoyo de sombra. Igual, los muchachos siempre igual. Callaron otra vez. El tío hizo girar la copa y sorbió el último trago. ¿Qué hora es? Las 8 menos cuarto. El tío sacó el reloj y los observó inquieto. Casi -10. ¿Vamos? Oreste dudó un rato. Vamos. Estaban enganchando la locomotora. El tío recogió los paquetes y la valija y comenzó a caminar apresuradamente hacia el andén número 4. Parecía haberlo olvidado. Oreste trató de tomarle la valija y el tío lo miró con extrañeza. Está bien, muchacho, no te molestes. Dele saludos a la tía, a todos. Gracias, querido, gracias. Corrieron a lo largo del tren tropezando con los tipos de segunda que corrían a su vez como si la estación se les fuera a caer encima y metían por las ventanillas los chicos o las valijas para conseguir asiento. El tío trepó a uno de los vagones cerca de la locomotora y al rato sacó la cabeza por una ventanilla. ¿Cuándo vas a ir para allá? Preguntó, mirando más bien a la gente que se apiñaba sobre el andén. Apenas pueda. Tenés que ir, eso es. ¿Cuándo dijiste? Cuando pueda. El tío se apartó un momento para acomodar la valija, después se sentó en la punta del banco y permaneció en silencio. Se miraron una vez y el tío sonrió y dijo, Oreste. Él sonrió también, desde muy lejos, al borde del andén. Sonó la campana y el tío asomó apresuradamente medio cuerpo por la ventanilla. Chao, querido, chao, dijo, y lo besó en la mejilla como pudo. Trató de besarlo a su vez, pero ya se había sentado. El tren se sacudió de punta a punta. El tío agitó una mano y sonrió seguro. Oreste corrió un trecho a la par del tren, corría y miraba al tío, que sonreía satisfecho como aquellos hombres de la infancia. Luego el tren se embaló y Oreste levantó una mano que no encontró respuesta. Y acá termina este breve relato que quería compartir hoy con ustedes. ¿Qué les parece? Vamos a charlar un poquito, ¿viste? Vamos a ver algún tipo de procedimiento, ¿no? Nada, ¿les gustó? Sí, Me sí, a mí resultó me gustó. ¿Te resultó qué? Breve. precioso, 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 justo, mínimo. Me parece que la información la jerarquiza como, aparece en cascada, ¿no? Es como, es un poquito y es otro poquito y es otro poquito. Y a lo mejor, no sé, tendrá que ver eso con algún tipo de procedimiento, el poquito, ¿no? Creo que de a poquito. Y me parece que entrecorta con esos diálogos tan
nada tan simples, ¿no? Claro. Y lanza como otra oleada de otro poquito. Acá está, por un lado está la descripción así de, digamos, del lugar, del paisaje, que es mínimo, no es nada. Por otro lado están los diálogos estos, claro, los diálogos estos que tampoco aportan demasiada información, aunque uno puede percibir alguna cosa ahí, ¿no es cierto? Y por otro lado hay unas ciertas reflexiones del autor en este caso, ¿no? Que está puesto, está focalizado en este Oreste donde habla de que Oreste se acuerda de aquellos tipos de antes, ¿no es cierto?, de aquellos hombres de antaño, ¿no? Cosa, o sea, un tiempo y un lugar del que ya él había sido expulsado ya porque él vivía en la ciudad, ¿no es cierto?, él estaba acá y de alguna manera tiene esas reminiscencias, ¿no es cierto?, y todavía ve en el tío este Bautista algunas características de aquellos tipos de su infancia, en todo caso, ¿no es cierto? Pero, digamos, eh, Pero en yo sí, lo decía por el modo, no por el contenido en no, no, realidad claro, claro, del claro. texto. O sea, a mí personalmente este es un texto que me parece, por un lado, o sea, me causa mucho placer su lectura. Este, a lo largo del tiempo lo leí varias veces. O sea, que siempre me olvido y después aparece en algún lado y otra vez me vuelve a, de alguna manera, a conmover, ¿no es cierto? Porque me parece también que acá hay un modo de hacer las cosas. Quiero decir, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Total, ahora con Sergio vamos a hablar de música, de pintura, de filosofía y todo eso, si se prende también. Y después volveremos a Conti. No, quiero hacer un paréntesis y decir que Conti es autor de 3 libros de cuentos y de 3 novelas, me parece, si no me acuerdo mal, de 4 novelas, ¿no? Y de 3 libros de cuentos, ¿viste? En las novelas de Conti, que yo las leí también en su momento, hay como unas ciertas desprolijidades, ¿no es cierto? Toda esta tensión de este cuento, digamos que está tan bien controlado, es un texto muy controlado este que acabamos de leer. O sea, por ahí en las novelas, pero eso también es propio del género novela, ¿no es cierto? Las novelas son un poco más desprolijas. A veces cuando uno lee las novelas de Conti, se pierde un poco, porque se mezcla un poco el narrador con el autor, con algún tipo de personaje. A veces no se puede discernir muy bien quién es el que está hablando o quién es el que está reflexionando, ¿no es cierto? Pero en los cuentos, Conti tiene una precisión extraordinaria, en la mayoría de los cuentos. En bloques no hay de perfección, ¿no es cierto? Y tiene otro cuento muy, bastante conocido también, que ustedes seguramente, o no sé, pero lo habrán leído, que se llama Con Gringo, ¿m? Que es un relato que habla en realidad de la captura y la muerte del Che Guevara, que no se nombra en mi cuento, por supuesto, ¿no es cierto? Pero también con esta sobriedad narrativa, ¿no es cierto? Es un tipo que no le mete el menor énfasis, digamos, emocional, ni carga nunca las tintas, sino que a través de pequeñas señales, uno después se tiene que hacer cargo de cuál es el trasfondo de la situación. En este sentido, este, los cuentos, la mayoría de los cuentos de Haroldo Conti, está para mí, digo, lo afirmo yo, pero no significa que esto sea cierto, puede ser una apreciación nada más, tiene mucho que ver con la narrativa de Hemingway, ¿no es cierto? Y que en general con la narrativa norteamericana, por un lado, y por lo tanto, es decir, si hablamos de Hemingway, saltamos hacia atrás, y tiene mucho que ver con la narrativa de Chekhov, que Chekhov fue el tipo que inventó, de alguna manera, este tipo de contar casi nada en un cuento, ¿no es cierto? Pero que van metiendo cargas de profundidad que en algún momento explotan en el lector, ¿no es cierto? O por lo menos en el lector Ahora, de modo yo más sensible. que- Sí, Gloria. quería decir hacer una pequeña acotación. Que eso que acabas de decir era lo que yo venía sintiendo, que qué es lo que hay detrás de lo que se lee, qué pasa con los vínculos, qué pasa con las distancias generacionales, qué pasa entre un tío
ya venido abajo, digamos, y un joven, supuestamente joven, que ve todo, digamos, diferente. A mí, me encantó. Y creo que yo leí los cuentos, novelas no leí. Leí la balada del Álamo Carolina también, que me fascinó. Eh, si pueden leerlo, es un encanto ese cuento. Y es como que narra una costumbre de una época, porque digamos que todos los que venimos de pueblos del interior y que desde chicos hemos viajado en tren de Buenos Aires al pueblo, del pueblo a Buenos Aires, siempre estaba esa cosa de ansiedad que pasaba con la vuelta, ese miedo de perder el tren, como que si no hubiera otro tren, ¿no, Aurelio? ¿Me entendés vos, no? Pasa así, y me pasó desde chica. Siempre teníamos miedo para ir a Mercedes a subir al tren, porque era una cosa que, con mi mamá íbamos mis hermanas. Y bueno, una anécdota personal, si me permiten. Una vez pasó que íbamos a Mercedes con mi tía y mis primos que habían venido de visita a Buenos Aires. Y nosotros nos volvíamos con ellos en tren. Resulta que subo yo, abren las puertas, subo yo, suben una prima y mi hermana menor, chiquititas, porque yo que tendría 7, 8 años. Subo yo, se cierran las puertas y el tren arranca. ¿Cómo puede ser? Decíamos nosotros. Corrimos hasta el último vagón y vemos a mi mamá y mi tía corriendo hacia el lado del tren. Bueno, Uy, qué fue una momento. anécdota que no me lo olvido más y siempre pienso, bueno, lo tengo que escribir, pero bueno, me he Bueno, dedicado a otras cosas también y es bueno, pero son cosas escribilo que ya. sí, que no se olvidan. Por eso, cuando uno es de pueblo, digamos, este tipo de textos, bueno, me encanta, Claro, bueno, ¿no? está bien. O sea, es eso que vos estás contando ahora, claro, que está patente acá, palpable, digamos, y que es casi testimonial de todo ese sentimiento de tanta gente que, Eso. Lili, a ver, ¿vos querías decir algo? Sí, lo que Dale. me remite Gloria cuando dice, bueno, detrás de, ¿qué se dice detrás del texto? ¿Qué hay? Y es como cuando uno ve como si, bueno, a través de eso mira todo lo que le despertó a Gloria, ¿no? Todos los Seguro, claro. recuerdos, y bueno, eso es un buen texto, porque de eso se trata cuando uno escribe, que cada uno se sienta protagonista un poco del cuento. La verdad es que es como una foto, o sea, es una Exacto. foto de él con el tío en el Pacífico, para mí es Pacífico, la Torre de los Ingleses, muy Claro, reconocible, además es mi zona, la Plaza claro. Italia, todo. Pero aunque no fuera así, aunque fuera en Francia, en Italia, no importa, es una estación de tren y es Sí, universal. Lo que pasa entre una persona que, bueno, y otro que no se sabe. Si ves una foto o ves un cuadro, no sabes si es el tío, salvo que lo titule. No, por Pero supuesto, bueno, claro. en este caso él está describiendo eso como un cuadro. Este se llama tío, este se llama sobrino, pero en realidad es una situación, es una instantánea, es Una una instantánea, claro. postal, una E- postal de Este, ese Buenos Aires. Esto que dicen ustedes, tanto Gloria como vos, Lili, de que, bueno, a ver, qué hay detrás de eso? Y acá lo que hay es casi todo un detrás, que no está dicho, lo que sucede simplemente son señales para lo que está atrás, para el trasfondo. ¿Y qué pasa con estos tipos? Que nada, que no están haciendo prácticamente nada, intercambian 4 o 5 frases hechas encima, nada, no hablan de nada, unas cosas de cortesía, pero que hay algo atrás, obviamente. O sea, estos tipos, cuando
digo, para mí, este tipo de relato, y ahora vamos a ver por dónde viene por ahí esta manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Este tipo de relato tienen como son los personajes o las situaciones mínimas que aparecen, son como sinécdoques de algo que no está dicho, ¿no es cierto? Esto para mí es el equivalente o tiene la misma esa densidad de sinécdoque que puede tener un haiku, ¿no? Que es más o menos esto, un haiku, ¿no? Son tres instancias simplemente que son lo que son, y uno como lector se queda ante una puerta que se está abriendo, pero ¿hacia dónde se abre esa puerta? Hacia uno mismo. O sea, porque uno se vuelca, o sea, se vuelca agarrándose de esas pequeñas señales y se le abre un montón de cosas propias, ¿no es cierto? Y me parece que esta es la manera, este es el procedimiento que utiliza, en este caso Conti, pero es el procedimiento también de Hemingway y de otros, empezando, Y de digamos, Chekhov, y de de Chekhov, por eso Chekhov. que lo Chekhov dijimos es hace un rato, claro. fabuloso. O sea, el que Sí, inventó Es así. modernamente esta manera de hacer las cosas es Chekhov, ¿no es cierto? Así Sí, cuando va a la groseramente, farmacia, es por igual. eso. O sea, son anécdotas casi casuales, pero que transparentan el mar de fondo, ¿eh? Lo que es, ¿cómo es? Lo que Hemingway le decía la punta del iceberg, es esto, sin ir más lejos. Estos tipos, estos personajes que surgen son la punta del iceberg o la sinécdoque de algo que no se sabe muy bien lo que es, pero que uno lo sospecha. Uno, digamos, para cada uno de nosotros se abrieron instancias emocionales diferentes seguramente, pero en algún punto parecidas, ¿no es cierto? Porque acá está la infancia, está la decadencia, están las cosas que no van a volver, como el padre que una vez se fue en un tren y no volvió más. Y está la cuestión de las cosas que se pierden para siempre, ¿no es cierto? Fíjense que tantas alusiones al reloj, al paso del tiempo, ¿no es cierto? paso Mira del el reloj tiempo. obsesivamente, ¿no es cierto? ¿Cuándo vas a venir? Cuando pueda. Le dije al otro que lo iba a visitar, pero que hoy, que mañana, ese que hoy, que mañana, 6 meses, 6 años, 5 años, ¿qué hora es? Faltan 10, ¿viste? Sale dentro de media hora. Todas esas, está todo anclado en el paso del tiempo, lo cual convierte a estas personas, yo digo, si uno se lo toma en serio, digamos, tomárselo en serio quiere decir exagera un poco la nota, ¿por qué no hacerlo? Total, el cuento ya está escrito y no va a cambiar nada en la literatura por cualquier interpretación que hagamos nosotros. Pero para mí, ese pie en el reloj, en el tiempo, en el reloj que está parado en la confitería que hace asustar al tío, este, lo- hace que este relato roce un poquito lo fantástico, ¿no es cierto? A mí me da la impresión de que estos tipos están despidiéndose como en las puertas del infierno, o, digo, no del infierno cristiano, ¿no es cierto? En las puertas del otro mundo, digamos, ¿no? O sea, Tal cual, como si no se fueran a volver a ver. y Que no lo bueno, saben. es No que sabe el lector, no seguramente lo por ahí sabe. no se vuelvan a ver, Claro. exactamente, ¿viste? No sé si Claro. seguramente, pero es muy probable que no se vuelvan a ver. Pero esto que pasa con este sobrino y este tío, nos pasa todos los días a cada uno de nosotros en distintas situaciones, ¿no es cierto? Acá está, pero no está, acá no está dicho eso, no está dicho, simplemente está marcado por acciones que hacen los personajes. Por eso me parece un relato magistral. O sea, acá o sea, no hace falta ninguna Exactamente. explicación ni abundar en detalles, ni emocionar, porque esto daría para un cuento lacrimógeno, ¿viste? Se abrazaron, lloraron, ¿viste? Nada que ver, o sea, nada que ver. Es decir, son muy parcos los tipos, porque son de la vieja escuela, ¿no? Pero Entonces, además, perdóname, sí, además sí, cada uno está en su propio mundo, como una burbuja, que hay como una falta de comunicación auténtica, de afecto, sino que más bien el diálogo es lo formal, lo que corresponde decir en esa situación. Por sí, más que el claro. viejo se emocione, perdón, el viejo, el tío se emocione,
al ver al sobrino, el sobrino capaz que no siente lo mismo. O sea, esto, como vos decías, decíamos con Liliana también, se pueden abrir un montón de situaciones familiares. ¿Qué pasaba con el padre de Oreste y el Sí, claro, vínculo bueno, con el tío? ¿Qué pasaba en las familias? Y bueno, bueno, está exactamente. El tema es, así, o sea, todo está dicho al pasar, como con una manera, digamos, de una manera casi casual, pero evidentemente acá hay una historia con el padre del personaje también, que un día desapareció. No dice que se murió ni nada, que tal vez se haya ido, no sabemos qué, pero o sea, claro. la tónica general del cuento, digamos, no es alegre. Es más bien, o sea, hay mucha melancolía acá, ¿viste? Yo diría hasta que hay una tristeza, ¿no es cierto?, de fondo. La perra vida, ¿eh? Esas cosas dichas así al pasar, ¿eh? Sin cargar las tintas, van adjetivando, le van dando un tono emocional al relato. Además, dos tipos que se están despidiendo en una estación, ya casi por una cuestión de tópica, no es una situación alegre, digamos, ¿no es cierto? Un viejo No, ya en decadencia, en realidad todo está en decadencia, la estación misma es también una figuración de lo que son las vidas de estos personajes, ¿no es cierto? Se fue empequeñeciendo con el tiempo. Antes era luminosa, las personas eran luminosas, todo brillaba, y ahora es un galpón infame que está ahí, ¿viste? Bueno, tiene que ver con la mirada más madura del personaje, pero también tiene que ver con esta cierta derrota ante la vida, ante el paso del tiempo. Acá el paso del tiempo, para mí el protagonista de este relato efectivamente es el tiempo, ¿viste? De hecho, es aquello a lo que más se alude. El reloj, el tiempo, cuándo, mañana, pasado, está lleno de esas cosas. Y eso le da más, por contraste, hace que ese tiempo no se pueda aprovechar. Ese tiempo es un tiempo que pasa simplemente. Por eso decía yo que me parece que son dos personajes que están como en los infiernos, digamos, como que de alguna manera ya estuvieran muertos. Estoy exagerando un poco, ¿no? La carga, pero bueno, va por ese lado. Al menos es la sensación que a mí me decanta. Y con estos procedimientos, ¿viste? De minimalismo narrativo, todo dicho al pasar, pero todo sugerido. O sea, se hace un vacío de sentido, no de sentido, se hace un vacío, digamos, de narración, de situaciones narrativas, de peripecia, que uno como lector inevitablemente lo va a llenar. ¿Y con qué lo va a llenar? Bueno, con reminiscencias propias, porque eso pasa, ¿viste? Como Gloria que se acordó de eso, y bueno, y cada uno se habrá acordado de una situación equivalente a este tipo de cosas, ¿no? Y además hay otra cosa que también recalca acá el autor, ¿sí? Y en eso por ahí carga un poquito las tintas, tal vez Hemingway hubiera eludido un poco, pero bueno, es Hemingway, no tiene por qué serlo. Digamos, está el hecho de que esa decadencia palpable de estos grandes tíos, llamados acá, ¿no es cierto?, que eran héroes en algún momento fueron, así como la estación era luminosa y la gente era luminosa, estos tíos eran gigantes para ese niño, ¿viste? Ante uno no quedaba más que tragar saliva, vino con el auto, qué sé yo, el otro, qué sé yo, este mismo Bautista en algún momento había sido, ¿viste? Una cosa completa y ahora era, ¿viste? Un resumen de eso que había sido una cosa más decadente. Entonces, también la caída de esos grandes fantasmas familiares, ¿no es cierto? La caída o la puesta en actualidad, es decir, todo lo que había sido y que ya no es, ¿no es cierto? Acá alguien dice, Alejandro, esta manera de escribir dosificada en pequeños momentos cotidianos con una jerarquía maravillosa es la manera de escribir de Conti. Sí, en general es la manera de escribir de Conti, sobre todo en los cuentos, ¿viste? En las novelas por ahí, para mi gusto, yo no le voy a enmendar la plana a Conti, por supuesto, ¿no es cierto? Pero acá hay dos cuestiones. Para mi gusto es un poco desprolijo en su novelista. Tiene una novela muy buena de todas maneras, son buenas todas, digamos, pero que se llama Alrededor de la jaula, ¿m? Que es una historia también muy triste y que está contada
también muy sobriamente, con algunos momentos ahí por ahí de más, pero bueno, en toda novela de cualquier autor hay cosas de más, eso es inevitable, es inherente al género novela, ¿no es cierto? Y aparte uno ya, qué sé yo ya no estoy para leer una novela y soportarla toda, ¿viste? Voy picoteando, ¿no? Pero bueno, pero en los cuentos sí, Conti, lean el cuento que les dije recién con Gringo. ¿M? Y es un cuento tremendo, tremendo, tremendo por su eficacia, también con este mismo procedimiento, ¿no? Y lo que hay acá en este relato, insisto, es estas cosas de Sinegro, que viste, es una partecita que nos hace sospechar de un todo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es ese todo? No importa tanto el todo de estos personajes, que de última son irrelevantes, ¿no es cierto? Pero inmediatamente uno se asume en estos personajes. Entonces los personajes, con este sistema, este procedimiento de este tipo de cuentos, los personajes son simplemente máscaras o disfraces que el lector se pone, ¿viste? Inevitablemente el lector se va a vestir de estos personajes, ¿eh? Y eso es por el procedimiento que utiliza Conti, que no es inocente, pues sabe estaba haciendo. Es el procedimiento de Hemingway y es el procedimiento de Chekhov, ¿no? Vos lees un cuento de Chekhov y en algún momento te pones la máscara del personaje y el personaje sos vos. Por eso estos personajes, en este caso este tío y este sobrino, si bien hay algunos pequeños indicios de cierta emocionalidad acá, no tienen una psicología fuerte. Son muñecos, ¿viste? Que están ahí en situación. Entonces el lector se asume en estos personajes. Por eso, ante el vacío de información, digamos, ante ese mar de fondo que se señala pero que no se explicita, uno lo llena con su propio mar de fondo, ¿no es cierto? Este es el gran, digamos, acierto de esta manera de hacer los cuentos. Digamos, dicho así un poco groseramente, esto no es que lo esté inventando yo, ¿no es cierto? Pero digamos, hay una manera de narrar cuentos que es la de Poe y otra manera que es la de Chekhov. Esto lo dijimos varias veces, me parece acá. Ahora que yo quiero ser original. A mí lo que me pasó con el cuento, que no lo había leído, lo leí una vez y cuando digo, ¿por qué se llama Perdido? Porque el tío apenas hace una referencia a que se perdió. Y después me di cuenta que era el tiempo perdido, el que Sí, que realmente es. perdido, ¿viste? Claro, claro. Perdido todo, Sí, porque hay cambios literalmente. sociales, como puse yo, cambios sociales, la Exactamente. diferencia entre, sí. La estación luminosa y brillante está Claro, perdida. hace referencia a un cambio social, eso también me parece, Exactamente, ¿no? ¿viste? Mm, Esos héroes de su infancia perdidos, sí. el mismo tío perdido, y el mismo narrador también, o el mismo personaje, ¿no es cierto? Entonces, Yo creo, perdón. dale, 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 sí, sí, César. No, no, que lo perdido sin duda es el tiempo, pero también puede ser el vínculo de Oreste con su familia, ¿no? Porque o este desencuentro con el Eh, tío que no se puede dar el diálogo, uno le pregunta, bueno, ¿cómo andan tal? Bien, y el otro, bien, bien, como diciendo, vos estás en tu burbuja y yo en la mía. ¿Y se Eso es lo que decía progresa? Sí, Gloria se hoy, claro. progresa. Punto. Cada uno no se pueden vincular y después está el tema de, me parece que no es casualidad, este desencuentro material que dice que lo llamó al hotel y no lo encontró, eso como una metáfora del desencuentro personal también, ¿no? Seguro, sí, claro, está eso también, sí, por supuesto, sí. Además, fíjate que están en una situación, en este caso la de que decía, Gloria dijo algo, también de, eso, de esa especie de terror que produce la ciudad, ¿no es cierto? Y de esa ansiedad por, estoy acá, pero ya me quiero volver, ¿viste? Tengo pánico de perder el tren y quedarme a vivir acá en el infierno para siempre. Eso hace también que, ¿viste? Este tío, digamos, tampoco tenga muchas ganas de quedarse a charlar demasiado. El tipo lo que quiere es irse, ¿viste? Una vez que subió al vagón, punto. Ahora, si este muchacho cuando vaya a visitar a su familia al pueblo va a ser una cosa parecida, no va a ser muy distinto tampoco, porque ya está, eso ya pasó, o sea, eso no vuelve, ¿viste? Aquella cosa de la infancia no se recupera, ¿viste? Entonces, y esto acá está señalado, ¿viste? Simplemente señalado, no está demasiado explicitado, ¿eh?
Si fuera un cuento este de Hemingway, diríamos que hay algunas cosas que están de más, ¿no es cierto? Algunas reflexiones que Hemingway también hubiera eludido, ¿viste? Era mucho más esquemático en ese caso. Pero bueno, este es un gran relato. Decíamos de las dos maneras de escribir, ¿no es cierto? Dos. Hay más, pero digamos, en general podemos hacer dos ramas. Ah, Una es Poe y otra es Chekhov, para ponerle dos nombres, ¿viste? Pero son dos eh, procedimientos en realidad, más que dos autores, ¿no? Lo de Poe era toda una arquitectura conceptual, ¿no es cierto? Que una cosa iba llevando a la otra, iba llevando a la otra, y todas esas cosas iban abonando un final contundente como un mazazo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, entonces, ante esa peripecia tan absolutamente controlada de los cuentos de Poe y después de las novelas policiales y de todo un género narrativo que surgió de ahí, el lector no tiene mucho asunto ahí, sino enterarse de lo que sucede, sorprenderse, ¿no es cierto? Puede estar mejor o peor escrito, a veces el placer está en cómo escribe el tipo, pero no te deja mucho lugar para ponerte la máscara del personaje. Los personajes son cerrados, son inevitables. Entonces, después todo explota en un final. Y en estos cuentos, tipo Chekhov, digamos, no sucede eso. Acá los finales son irrelevantes, porque este cuento de estos dos personajes no termina ahí. ¿Termina dónde? En la cabeza del lector. Termina en esta charla que estamos teniendo ahora, ¿viste? En los recuerdos de Gloria, ¿viste? En las deducciones de César, en lo que dijo Lili. O sea, el cuento sigue funcionando. ¿No? El final es un final simplemente de extensión. Acá te terminó de escribir. Pero el final es lo vos, de menos, ¿viste? vos decías esa especie de lentitud, ¿no? Del relato, no porque sea pesado, sino que dice mucho sobre el tiempo y por ahí lo repite y todavía repite dos, tres veces de otra manera, con distintas oraciones. Y me hizo acordar, no sé si tendrá que ver, pero ahí estoy diciendo una pavada, No, las pavadas a las digo todas yo, quédate tranquila, Gloria, ¿no? El viejo y el mar, Bueno, de Hemingway, Hemingway. ahí tenés, claro. El simbolismo que tiene ese cuento es impresionante. Yo creo, a mi entender, que dan como sentimientos, a uno le rebota así, un sentimiento que es universal. Bueno, sí, claro, por supuesto, sí, pues es universal en cuanto a a que despiertan vivencias propias de cada uno, ¿viste? Y las vivencias que tenemos cada uno son todas distintas, pero son todas parecidas en algún punto, ¿no es cierto? Al Claro, menos vos, de la manera, claro. Ahora vos decís, eh, Gloria, por ejemplo, lo del viejo y el mar, que vos hablás de simbolismo, ¿viste? Yo creo que el simbolismo, por lo menos en el caso de ese texto de Hemingway y en otros, ¿no es cierto?, de otros autores, es una cuestión del que lee, ¿viste? Es una clave de interpretación del que lee. Claro, si vos me decís, bueno, el viejo y el mar simboliza esto y esto y esto, es una metáfora o es una alegoría de tal cosa, es indiscutible. O sea, está bien, vos viste eso y es aplicable, ¿viste? Pero también vos podés tener otra lectura y tomarlo simplemente como una serie de acciones que suceden, ¿viste? O sea, porque donde uno empieza a hablar de simbolismo, no digo que sea tu caso, pero ya que mencionaste la palabra, lo no sé digo. si está bien aplicada No, la palabra. está bien, sí, está bien, pero y está bien que lo dijiste porque, o sea, cuando uno empieza a hablar de simbolismo, uno tiende a detener el efecto del relato, ¿viste? Una vez que vos le pescaste un símbolo, o vos, no digo vos, cualquiera, digamos, que una vez que uno le pesca un símbolo a un relato, o cree pescárselo, ya es muy difícil que ese relato siga siendo productivo, porque es como que de alguna manera ya está descifrado en uno, ¿no es cierto? Entonces yo me parece que una lectura más productiva, aunque el símbolo es muy tentador, ¿eh? Es muy tentador, ¿viste? A veces se te dibuja claramente. Bueno, está bien, tomarlo por un lado, pero no quedarse en el símbolo, ¿viste? Sino pararse unos centímetros antes de llegar al símbolo, ¿viste?
Entonces el relato sigue abierto y sigue funcionando, ¿viste? Porque si acá vos decís, bueno, podemos decir, esto simboliza la soledad o simboliza la distancia de la gente del interior, que está bien, simboliza todo eso, por un lado sí, pero, ¿viste? Más que nada es una situación, este cuento contado en esta época, que además tiene una cosa testimonial, como dijo Gloria, ¿viste? El tren, la vieja estación, la cosa más contado en esta época, para mí sigue vigente, porque esta situación por ahí ya no se da con estos mismos actores, pero se da en otras instancias en que los actores son Sí, seguro, equivalentes, ¿viste? Entonces, seguro. si yo me paro en un desciframiento simbólico, el cuento se terminó ahí, se terminó para siempre. Entonces, viste, uno como lector, o sea, quiero decir, muchas veces los géneros y las claves las pone el lector, ¿viste? Están en la mirada del lector más que en el cuento en sí. Para mí este cuento, hemingwayano, si uno quiere, acá no hay ningún símbolo, ¿viste? Hay presentación de unas cuantas No. situaciones Mm. vitales. Y después, bueno, vemos qué pasa, ¿viste? Y, por supuesto, no termina cuando termina el cuento. Estas cosas siguen operando después, ¿cierto? Bueno, entonces yo les quiero llamar la atención sobre, más que nada, más que o sea, por supuesto que es un gran escritor, Haroldo Conti, ¿viste? Un escritor todavía no demasiado, digamos, pese a que tuvo muchas reivindicaciones después, incluso por otros motivos, también válidos, si uno quiere, pero vamos a fijarnos en la narrativa del tipo, en los procedimientos que tiene. Este cuento es magistral, ¿viste? Sí, Porque hermoso. es casi una lección de literatura. Dice, ¿cómo se escribe un cuento? Bueno, acá tenés, ¿viste? Sacale los personajes, sacale y quédate con la estructura, ¿viste? Asimilá la estructura y después escribí tu propio cuento con una estructura parecida. Hay muchas maneras distintas de escribir un cuento. Esta es una de las maneras. Esta manera que él eligió la ejerce magistralmente, según mi criterio, ¿no es cierto? Y bueno, después las novelas, bueno, son un poco más barrocas, un poco más desprolijas, ¿viste? Hay otros elementos, pero bueno, es un gran escritor y me parece que como no iba a entrar en ninguna de las categorías por las que nosotros diseñamos los seminarios, vamos a aprovechar estas cosas, ¿viste? Para ver y para ver otros escritores, que esto lo vamos a seguir haciendo, si sale bien, cada 15 días más o menos vamos a ver un loco suelto de... ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí, me encantó. Bueno, Está pueden bueno. decirme algo, cualquier cosa, ¿eh? Muy bueno. Es que Bueno, todo, muy ¿sabés bueno. qué pasa, Isaías? Como somos un pueblo que en general muchas familias han tenido historias similares, en general familias que vienen del interior. En mi caso hasta tengo un tío que se llama Oreste, ¿viste? Del Mirá, norte de San. Pero bueno, un casi tío, pero después es inevitable, digamos, toda ese entorno o contexto del cuento, ¿no? Hasta la novela de Virginia tiene un personaje que se va también, al revés, ¿no? Se va hacia el interior, ese ida y vuelta de la ciudad al interior está muy presente entre nosotros. Ahora por ahí también, o en su momento de Europa hacia acá, ahora por ahí de acá hacia Europa, es decir, sí, claro, es, claro, claro. y después está el tema del lugar o del no lugar. Hay un antropólogo que es Marc Auge, un antropólogo francés, que justamente describe esos no lugares y dentro de esos no lugares ponen las estaciones de Sí, los ferrocarril, Por supuesto, aeropuertos. claro, claro. aeropuertos, ¿no? Es decir, esos lugares donde la personalidad o los contactos así son distintos de los contactos que había por ahí en otra época, como Claro, era la modernidad. Él habla de la sobremodernidad, pero bueno, como quien ha estado en una de esas estaciones siempre tiene esa sensación, ¿no? son lugares Y de pasaje y nada más lugares que de pasaje, eso, en las que no va a claro, haber grandes cosas, ¿no es cierto? O sea, exactamente. inevitablemente, ¿por qué? Porque está el reloj ahí permanentemente marcando la Sí, hora de salida, ¿viste? Entonces no va a haber mucha posibilidad. Por eso decía, ¿viste? Que exagerando un poco la nota, si uno quiere, el trasmundo también es un no lugar, ¿viste? Donde no hay posibilidades de anclar ni de tener mucha interacción, ¿no es cierto? Aparte la Este, palabra breve es entre hombres, ¿no? Porque por ahí, si sí, hubiese sido un claro. diálogo, de una despedida
entre mujeres quizá, sobre todo en ese momento, hubiese sido distinto. La parquedad en el diálogo era propio de esa generación, por ahí Esa también, ¿no? generación, sí, de eso, dice ahí directamente, habla de ese olor masculino, ¿no es cierto? Esa cosa de Claro. los hombres de aquella época y de aquella, digamos, de aquella geografía también, sobre todo, ¿no es cierto? Por eso decía, si él viajara al pueblo tampoco iba a ser demasiado, mucho más diálogo ni nada. La parquedad era una virtud, había un pudor, ¿no es cierto?, que impedía la expansión sentimental, digamos. Bueno, está bien, se daban un beso. El único que hablaba mucho era Sandrini cuando bajaba en Constitución o en Retiro, no me acuerdo. Sandrini hablaba siempre, mucho, ¿viste? Era muy expansivo. Era también la llegada a la gran ciudad. Vos fíjate que este se Claro, por quiere volver, eso. está Se quiere desesperado por volver, ¿viste? volver. Porque, o sea, obviamente, la máxima aventura que tuvo es haber llegado a Plaza Italia y sacarse una foto, y el tipo los metió en un tranvía y se volvieron, porque obviamente o sea, la llegada de un tipo de esto a esta cosa que es Buenos Aires es un choque bastante espantoso, ¿no es cierto? Entonces, claro, está esa tensión entre el tipo que viene de otro lugar y llega a esta ciudad que es muy expulsiva también, por otra parte, hasta que uno le encuentra la vuelta, si es que se la encuentra, es muy expulsiva. Y cuando se la encontró, termina siendo igual expulsiva, pero ese es otro tema, no importa. Sí, Pero pero acá está, por ahí el joven se adaptó, ¿viste? Es y decir, el más o joven se menos, adaptó sí, y qué sé posiblemente, se progresa, ¿viste? Está bien, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Acá andamos, ¿viste? Este, pero el joven se adaptó, pero evidentemente lo que se trasluce acá es que también está esa añoranza profunda por estos tipos de antes, ¿no es cierto? Por estos héroes, ¿no? Que ya son imposibles, que acá no están y que ya no están en ninguna parte, ¿viste? Entonces, adaptado y todo, ¿viste? Ahí hay una cosa que falta y va a seguir faltando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso era el cuento de Conti que yo quería compartir con ustedes y bueno, vamos a inventar alguna cosa para dentro de 15 días. Así hacemos un domingo, otro domingo lluvioso, que últimamente estamos con eso. Y acuérdense que el 8 de junio arrancamos con este seminario nuevo de la poesía, ¿no es cierto?, del siglo XX para acá. ¿Eh? Así que bueno, Siempre los jueves, ¿no? siempre los jueves son inamovibles. Bueno. Dice acá Catalina, muy lindo taller. Bueno, no digamos tanto taller no fue, ¿no? Más que nada es una conversación. Así que bueno. Bueno, gente, les Bueno, agradezco gracias. y ya les voy a No, avisar por lo que muchas hagamos gracias. la próxima, ¿eh? Y a todos. Gracias, Gracias. gracias a Adiós. todos. Chao, Adiós. Isaías, chao, Chao, grupo. chao, nos Chao, vemos. chao. Chau, chau. Chau. Chau, Dale, chau, Gracias. Carolina.